Bienvenido a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión analizaremos un problema del izamiento de un poste. Bien, se trata de lo siguiente. Este viene siendo un poste o una barra que está en posición inclinada porque está siendo izada, levantada hacia la posición vertical. Aquí representamos un punto donde se está deteniendo, que en este caso, para efectos de análisis, es una articulación que permite que esta barra vaya girando hacia la izquierda hacia la posición vertical. Nos dan la longitud de este pequeño poste, es nada más 1,5 metros la longitud. Está sostenido aquí por el cable con el que se está levantando. Obviamente el cable está sujeto a tensión por efecto del peso de este poste o barra. Aquí tenemos los datos. La masa de ese poste es de 18 kilogramos, es un poste pequeño. Su longitud, como ya dije, de 1,5 metros. Nos dan estos datos que están aquí en color negro, el ángulo que tiene en este momento el poste con la horizontal, esta distancia del punto donde está ahorita siendo sostenido el poste a través del cable, esta distancia horizontal es de 1,5 metros. Lo que tenemos ya en rojo es parte de la solución. Lo que vamos a calcular es la tensión que soporta el cable, que en este momento está deteniendo el poste, y además la reacción en esta articulación, la magnitud de esta reacción que aquí se representa por sus dos componentes. Entonces el diagrama de cuerpo libre, ya como parte de la solución, es lo que está aquí en rojo. Ya que este ángulo sabemos que es de 60 grados, este otro ángulo del poste con la horizontal por el lado izquierdo es de 120 grados. Aquí indicamos, suponiendo que es una barra uniforme, un poste de densidad uniforme y diámetro constante, pues el peso es 18 kilogramos por la aceleración de la gravedad en newtons ya. Ese peso actúa a la mitad de la longitud en el centro de gravedad de ese poste. Bien, aquí se indica la posición del centro de gravedad, como ya se sabe, como mencionamos, a la mitad de la longitud. Aquí algunos ángulos que va a ser necesario calcular, que no conocemos en este momento, pero sabemos que este ángulo del poste con la vertical pues es 30 grados, complemento de 60, ya que aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí se está calculando con ley de cosenos en este triángulo ABC la longitud del cable, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de este lado más este lado, menos 2 veces estas dos longitudes por el coseno del ángulo que forman entre sí estos dos lados. Nos da que la longitud de este cable para esta posición es de 2.343 metros. Bien, ahora vamos a necesitar calcular los ángulos alfa y beta, ángulos internos de este triángulo formado por horizontal, poste y el cable. Aplicamos la ley de senos, un lado entre el seno del ángulo opuesto igual a cualquier otro lado entre el seno de su ángulo opuesto, y lo mismo para el tercer lado, que es esto. Esta longitud entre el seno de 120 igual a esto que tenemos ahí. Tenemos ahí ya dos ecuaciones. De esta ecuación, la segunda, que sería con estos componentes, y resulta que beta es el arco cuyo seno es todo este argumento, despejando de esa ecuación, y beta resulta ser un ángulo de 33.67 grados. Pero lo que haremos aquí para mayor rapidez es calcular alfa como sabemos que los tres ángulos deben sumar 180 grados, los ángulos internos de un triángulo, 180 menos el ángulo conocido de 33.67 que es beta, ya calculado, y el ángulo de 120 nos da un valor de el ángulo alfa de 26.33 grados. Bueno, esa es la parte de trigonometría que necesitamos analizar. Ahora ya teniendo los datos de todas las dimensiones de este triángulo, pues entonces aplicamos las ecuaciones de equilibrio a este diagrama. Nada más repasando. El diagrama que tenemos aquí en rojo corresponde al diagrama de cuerpo libre nada más de la barra. A lo largo del cable, la tensión del cable aplicada en el punto donde está unido el cable a la barra o poste. Las reacciones aquí de la articulación de apoyo y el peso. Hacemos suma de momentos en el punto C, que es aquí en este punto, en este soporte, y pues es el momento del peso que tiende a hacer girar en sentido negativo, de acuerdo a esta convención que estamos usando, por la distancia que hay
de esta recta de acción del peso a este punto, que es en este pequeño triángulo, hipotenusa 0.75 por el coseno de 60 grados. Ahora, estas fuerzas no realizan ningún momento, ejercen ningún momento con respecto a este punto, solo nos queda la tensión, la cual ese momento de esta tensión lo podemos encontrar de varias maneras. Una de ellas es, descomponemos esta fuerza-tensión en su componente a lo largo de la barra, que sería de este punto hacia acá la magnitud, digamos, de esta componente. Esta componente, como su recta de acción pasa por C, no ejerce ningún momento, solo la componente perpendicular que iría sobre esta línea aquí en color morado. La componente de la tensión a lo largo de la barra es T coseno de alfa, ya calculado, pero solo realiza o ejerce momento la componente perpendicular, que es T por la función trigonométrica inversa a coseno, que es seno. T seno de alfa es esta componente que iría en este sentido. Por la distancia de esta componente hasta acá, 1.5. Y este momento es positivo. Despejando la tensión de esta ecuación resulta este valor. La tensión que soporta el cable es de 99.5 newton. O dando más cifra significativa sería todo esto. Bueno, ahora calculamos con suma de fuerzas en Y y en X estas dos componentes, Cx y Cy. Suma de fuerzas en Y, pues es Cy menos el peso menos la componente de T en este eje, que sería T por el coseno del ángulo que hay aquí entre T y la vertical, que es alfa más 30 grados, 70 grados más alfa de este valor, pues el coseno es 56.33. Bueno, más bien el ángulo es 56.33. Despejando, llegamos a que aquí se hizo en un solo paso por cuestiones de espacio. Si alguien lo quiere hacer en detalle, puede hacer todo el desarrollo en detalle para llegar a esta ecuación y que nos dará un valor de esta componente Cy de reacción sobre el poste, reacción vertical, de 231.76 newton hacia arriba. Como resultó positivo, nos confirma que este sentido supuesto es correcto. Suma de fuerzas en X, pues es menos Ex, menos la componente de la tensión en el eje horizontal, que sería, en lugar del coseno, el seno de ese ángulo. Esto es algo de trigonometría que nos conviene estarlo repasando continuamente para poder resolver con mayor rapidez o analizar un problema con mayor rapidez. De esta ecuación que resulta, despejamos X y nos da este valor. Resulta negativo. Indica que este supuesto de que esta fuerza de reacción va hacia la izquierda es incorrecto y que va en sentido contrario, y así se indica, ¿no? El valor positivo con el sentido en que está actuando sobre la barra. Pero podríamos decir, y si nos equivocamos al hacer estas sumas de fuerzas, podemos comprobarlo de esta manera. O sea, ya tenemos la tensión T. Vamos a comprobar si estos valores calculados, usando otro camino, si son correctos, si coincidimos, lo cual nos indicaría que lo más probable es que estemos bien y que no nos hayamos equivocado. ¿Cómo lo podemos hacer? Una manera sería hacer suma de momentos en el punto B, en este extremo inferior del cable. Y en ese caso la tensión no ejerce ningún momento porque esta fuerza pasa por ese punto, su recta de acción. Tampoco la componente Cx ejerce ningún momento con respecto a B, solo Cy y el peso. El momento de Cy es en sentido positivo, ya que tiende a hacer girar alrededor de B en sentido antihorario, y el momento del peso es con signo negativo. Y aquí lo tenemos. Cy por 1.2 con signo positivo, menos el peso por toda esa distancia desde esta recta de acción a este punto, que es 1.2 más este pequeño cateto en este triángulo, 0.75 coseno de 60 grados.
Despejamos y encontramos que, miren qué maravilla, parece que no nos equivocamos. Este valor es el mismo que el calculado acá, con este otro camino, ¿no? Entonces podemos concluir, salvo que nos demuestren lo contrario, que estamos bien en este cálculo. Ahora, para encontrar por otro camino Cx, pues podemos hacer suma de momentos en A, en el punto A, siendo, pues, si consideramos suma de momentos en ese punto, solo ejerce en un momento el peso Cx y Cy. De Cy y Cx el momento es negativo porque tienden a girar alrededor de A en sentido horario. Son momentos negativos de estas fuerzas. Y del peso, pues es positivo, de las fuerzas Cy y Cx y del peso, por las distancias perpendiculares que aquí están ya indicadas. Despejamos Cx sustituyendo además en Cy el valor que ya razonablemente sabemos que está bien, 231, que por aquí está ya el despeje de un solo movimiento para ahorrar espacio. Resolvemos y encontramos con que esta fuerza Cy es de menos 82.83, lo cual nos dice, como ya nos dijo la otra ecuación de acá, este resultado, que va en sentido contrario Cx del supuesto. En lugar de ir hacia la izquierda, va hacia la derecha. Y otra vez, ahora sí hay motivo para estar contentos. Coincide con lo que habíamos calculado acá. Ahora solo nos falta pues encontrar magnitud, dirección y sentido de la resultante de estas dos componentes, Cx y Cy. Hacemos nuestro pequeño diagrama con el sentido en que sabemos que están esas fuerzas, Cy hacia arriba y Cx hacia la derecha. Y esta es la resultante, trazando el cuadrilátero de fuerzas, donde el ángulo θ es el arco cuya tangente es esta magnitud, que es esta misma, entre esta otra, un ángulo de 70.33 grados. La magnitud de C es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las fuerzas componentes. Nos da este valor. Y finalmente, lo esperado, la fuerza que soporta esa articulación donde está soportado el poste es una fuerza de 246 newtons con esta dirección y sentido con respecto a la horizontal. Pues sería todo en esta ocasión. Gracias. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes, suscríbete a este tu canal y a mi canal principal, Inge Robert. Hasta la vista.